Buenas, mi nombre es Renato Araujo y junto a mis compañeros Samuel González y Alberto Santos le venimos a hablar sobre qué es un convenio internacional y sus leyes aprobatorias. Para empezar, un convenio internacional es una norma jurídica de naturaleza, valga la redundancia, internacional, vinculante y obligatoria para los estados que suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que pueden constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países, para no tener problemas con los territorios. Hay que tomar en cuenta que los tratados internacionales deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales. En este último caso no se regirán por la Convención de Viena de 1969. Su denominación es diferente, pues si se dan las condiciones anteriores, nos encontramos ante un tratado internacional independientemente del nombre que reciba. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969. Los segundos por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales de 1986. Ahora bien, ¿qué son las leyes aprobatorias? Son normas jurídicas que tienen como objetivo dar validez interna a tratados internacionales o convenios celebrados por un Estado con otros países u organizaciones internacionales. Estas leyes permiten que dichos tratados se integren al ordenamiento jurídico nacional y puedan ser aplicados dentro del territorio del Estado. El proceso de aprobación de estas leyes varía según la Constitución y el sistema legal de cada país. El proceso de aprobación generalmente implica la negociación y firma del tratado. El Ejecutivo, Gobierno, negocia y firma un tratado internacional con otro Estado u organización internacional. 2. Aprobación legislativa. El tratado firmado es enviado al Parlamento u Congreso del país para su discusión. Y, si es aprobado, se emite una ley aprobatoria. Esto implica que los presentes del Poder Legislativo revisen el trabajo para asegurarse de que está alineado con los intereses nacionales y no contradice la Constitución. 3. Sanción y promulgación. Una vez que el Poder Legislativo aprueba el tratado, el jefe de Estado sanciona y promulga la ley aprobatoria, haciendo que el tratado adquiera fuerza de ley en el país. Estas leyes son esenciales para que los compromisos internacionales asumidos por un país puedan ser implementados a nivel internacional. Muchas gracias, ahora lo dejo con mi compañero Samuel González. Continuando con el argumento de mi compañero, vamos a ver cómo se clasifican los convenios internacionales, que van de la siguiente manera. Por una parte tenemos por la materia del objeto de estudio del tratado, que pueden ser tratados comerciales, políticos, de paz, extradición, fiscales, sociales, económicos y sobre todo de amistad, así como culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de otra índole. El siguiente es por su función de crea obligaciones, que son tratados de ley y tratados de contrato. Los primeros se establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Los segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. La siguiente es por la índole de los sujetos participantes distinguidos, que son tratados entre estados y organizaciones internacionales. De otra clasificación es por la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación, que son tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado.
la siguiente diapositiva tenemos la anualidad de tratados internacionales. La anualidad de un tratado se debe a causas que pueden ser alegadas por la parte de un tratado cuyo consentimiento está viciado por alguna de dichas causas y pueden subsanarse si, después de tener un conocimiento de la existencia de la causa, dicha parte ha convenido que el tratado es válido o por su comportamiento tácticamente reconoce su validez. En la terminación de los tratados, una de las partes para terminar un tratado es celebrar uno posteriormente a un ámbito de la misma materia. En el artículo 58 de la Convención de Viena así lo dispone, que se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia. Y también se dará por finalizado un tratado cuando termine su función o deje de haber consentimiento de las partes. Buenas tardes, continuando con mis compañeros, llegamos a la diapositiva número 7 y estamos en voy a comentarles un poco sobre los principales tratados internacionales a los que pertenece Venezuela. Aquí incluimos 9 tratados principales, una lista de los 9 principales tratados en los que Venezuela forma parte. Número 1, no están calificados de mayor importancia, menor importancia, simplemente están mencionados. Carta de las Naciones Unidas, 1945, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1969, Protocolo de Kioto, 1997 y Acuerdo de París, 2015. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1979. Convención sobre el derecho del niño, 1989. Convención sobre relaciones diplomáticas, 1961. Convención sobre las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, 2000. Convención de Ginebra, 1949. Y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La número 6, que es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, es muy importante resaltarla. Actualmente, según la situación que se encuentra la política en el país, es muy importante destacarla porque en esta convención, en este tratado, se especifican ciertos rubores en los cuales el gobierno actual no cumple, no ratifica y llega al incumplimiento de este tratado. Más que todo se puede poner como ejemplo lo que pasó con la Embajada de Argentina luego de lo sucedido el 28 de julio. Es muy importante rescatarlo. Entonces tenemos que el número 1 es la Carta sobre las Naciones Unidas de 1945, la fundacional para la creación de la ONU. Este tratado establece los principios fundamentales de cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos, la paz, la seguridad y la seguridad mundial. Venezuela es un miembro fundador. Se compromete a respetar y a promover estos principios. En la número 2 tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969, parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este acuerdo busca proteger los derechos civiles y políticos de la región de Venezuela. Adquirió en 1997, aunque se retiró en 2012. Establece derechos como la vida, la libertad de expresión y prohibición de tortura, y permite que ciudadanos presenten casos ante la Corte Internacional. Muy importante y muy delicado que Venezuela se haya salido de este convenio internacional. No opino más al respecto, cuestiones delicadas. Continuando con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, este acuerdo regula las relaciones entre los estados en cuanto a misiones diplomáticas, establece principios como la inviolabilidad de la embajada y la inmunidad de los diplomáticos, fundamentales para la diplomacia internacional. Se establece que el territorio de una embajada extranjera en tierra venezolano, ese territorio se convierte en territorio soberano de esa embajada, lo cual no se puede cometer los abusos y atrocidades que se han estado cometiendo con respecto a algunas embajadas. Tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la Convención de Palermo 2000.
En el acuerdo busca combatir el crimen organizado transnacional como el tráfico de personas, drogas y armas. Obliga a los países a cooperar en la persecución de crímenes y adoptar legislaciones que los tipifiquen. Y la Convención de Ginebra de 1949, este conjunto de tratados es la base del derecho internacional humanitario, que regula la conducta en conflictos armados, establece las protecciones de civiles en combates y que no participan activamente en las hostilidades, así como el tratamiento de los prisioneros de guerra. Sabes que ahí los crímenes de guerra son, por ejemplo, se prohíben muchas armas, se prohíben estilo para tratar a los prisioneros, y eso se consideran crímenes de guerra, lo cual está penado internacionalmente. Entonces continuamos aquí con la diapositiva y tenemos en los anexos, podemos encontrar una imagen de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Principalmente hay 4 miembros fundadores, que son los principales, que es Rusia, China, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pueden observarlo aquí en pantalla, está su logo. Muchísimas gracias.